Hola, seguimos con el curso de Wiri's Quizzes, en el cual para crear preguntas nos encontramos con un apartado de Wiri's Quiz, una sesión de Wiri's Quiz que nos permite crear preguntas muy potentes y de gran utilidad. Para ello necesitamos aprender a manejar Wiri's Quiz, que es una calculadora. La podemos encontrar online escribiendo directamente en Google o en cualquier otro servidor, en cualquier otro buscador, perdón, la palabra Wiri's aparecerán distintas direcciones, coger la que queráis. Yo en concreto he cogido la correspondiente a la página oficial de Wiri's. Nos aparece en este caso la calculadora en castellano. Si quisiéramos en otro idioma, tenemos la opción de, por ejemplo, en inglés, o si queremos también en euskera. En principio se nos aparece la siguiente pantalla, en la que podemos distinguir tres partes muy diferenciadas. La parte superior, donde aparecen distintas pestañas que se van abriendo según vamos clicando encima: operaciones, símbolos, análisis, matrices, etcétera, etcétera. Luego nos aparece una parte blanca grande donde nosotros introduciremos los cálculos que queremos hacer o las fórmulas matemáticas que queremos simplificar o las funciones que queremos dibujar. Y una última parte, la parte inferior, donde aparecerán errores en el caso de que los cometamos a la hora de escribir alguna función. Se nos ha olvidado un paréntesis, o también nos puede dar la información de qué precisión está utilizando para representar números, 4 decimales, 3 decimales. También nos puede decir si estamos dibujando, para recordarnos que estamos dibujando en 2D o en 3D, etcétera, etcétera. Bueno, esta calculadora dispone de una ayuda bastante buena, que la podemos encontrar en el menú de la pestaña edición, donde tenemos la interrogación en ayuda. Vamos a ver un poquito Bueno, como decía, clicamos aquí en ayuda y nos aparece lo siguiente. Tenemos una guía rápida que está organizada en distintos bloques temáticos, que podemos acceder a ella bien desde aquí, palabra a palabra, o también desde aquí. El contenido es el mismo, lo único la presencia es diferente. Aquí aparecen distintos iconos, pero con los mismos menús. En este primer vídeo yo os aconsejo mirar el correspondiente a un minuto, aritmética y objetos matemáticos y álgebra lineal. También en esta guía es muy interesante el índice alfabético, donde podemos encontrar con mucha facilidad y rapidez cualquier comando que se nos pueda ocurrir. No tenemos por qué aprendernos todos los comandos que maneja Wiri's, sino, por ejemplo, queremos operar con números, queremos factorizarlos. Se nos ocurre buscar palabras que empiecen por F, y efectivamente pues tenemos factorizar. Aquí tenemos la palabra factorizar en negrita y la misma palabra sin estar resaltada. Las palabras que están en negrita nos llevan a la parte de teoría que aparece en la guía rápida. Y si damos directamente la palabra sin resaltar, nos lleva al comando, donde nos dice cuál es la sintaxis y nos da un ejemplo del mismo. Por ejemplo, esta función la vamos a utilizar bastante a la hora de factorizar números enteros. Pueden ser naturales o también enteros. Simplemente entre paréntesis ponemos el número que queremos factorizar y la palabra factorizar, escrita directamente desde el teclado. Por ejemplo, queremos saber si un número es primo o no. Bueno, podríamos factorizarlo y ver que
qué factores tiene, y viéndolo sabremos si es primo o no. O también vamos a ver que, empezando por P, si hay algo relacionado con la palabra primo. Bien, aquí tenemos en negrita para que nos lleve a la guía, o vamos a ver este comando que consiste. Aquí tenemos la sintaxis, como había que escribirlo, y entre paréntesis que le tenemos que dar, en este caso un número que tiene que ser un número entero, como podemos ver en este ejemplo. Tenemos primo, interrogación, y entre paréntesis el 2, lo que estamos preguntando es si el número 2 es un número primo, y la respuesta que nos da es cierto, ya que el número 2 efectivamente es un número primo. En este tercer ejemplo, por ejemplo, tenemos entre paréntesis nos da un producto de dos números que no son el 1 y un número primo, por lo tanto el resultado, aunque no lo hagamos, ya sabemos que no es un número primo, y como vemos aquí la respuesta que nos da es que es efectivamente falso. Bueno, seguramente, independientemente de lo que queramos hacer, encontraremos un comando que se ajuste a nuestras necesidades. Solo tendremos que saber cómo pueda empezar, lo localizamos aquí por orden alfabético y miramos la sintaxis y los ejemplos correspondientes. Bueno, vamos a volver a la calculadora. Voy a cerrar la ayuda y vamos a empezar un poquito a operar en ella, y en este primer bloque vamos a ver comandos relacionados exclusivamente para aritmética y para álgebra. Bueno, en primer lugar es importante comentar todo lo que hagamos y saber escribir texto. Por ejemplo, como os he dicho, vamos a utilizar comandos de aritmética y álgebra. Entonces voy a poner un título: aritmética y álgebra, que para que esto lo entienda que es un texto, es un comentario, y no lo intente ejecutar y nos dé un error, tenemos aquí en este comando de edición, en esta pestaña de edición, tenemos el comando comentar. Clicamos, se nos cambia de color, y con esto ya Wheaties entiende que esto es un comentario. Se le doy a calcular, que es lo que tengo que dar siempre para que ejecute todo lo que escribo aquí. Pues no nos dará ningún mensaje de error. Si el título es el texto, lo quisiéramos poner en otro color, tenemos opción a hacerlo. Tenemos una pestaña de formato donde podremos cambiar el tipo de letra, el tamaño y el color. Y pues por ejemplo el color que aparece aquí es el negro, lo podría dejar en el negro, y aunque no sea en granate, pues volveremos a dar a calcular y efectivamente no nos da ningún tipo de mensaje, con lo cual entiende que es un texto. Al dar al igual, automáticamente se nos ha abierto aquí otro corchete. Estos corchetes representan distintos bloques. Hay que tener en cuenta que Wheaties opera dentro de un bloque. Los bloques son independientes, es decir, que todo lo que haga en un bloque no va a repercutir en otro bloque diferente. Eso hay que tenerlo en cuenta si utilizamos variables, que si cambiamos de bloque, el valor que tiene la variable en un bloque, aunque utilicemos la misma letra en otro bloque diferente, no va a tener en cuenta el valor anterior. Bueno, vamos a operar, por ejemplo, con fracciones. En operaciones voy a utilizar paréntesis. Se puede utilizar los paréntesis del teclado. Yo aconsejo utilizar estos, puesto que el tamaño de los paréntesis se va a adecuar al contenido del mismo. Por ejemplo, si yo introduzco aquí para operar con fracciones, como veis ya el tamaño del paréntesis se ha cambiado. Pues vamos a ver, por ejemplo, un medio más, voy a utilizar otra fracción, 3/4,
todo ello lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, pues como estamos ya acostumbrados a manejar editores de ecuaciones, aquí tenemos para indicar la potencia y, como he dicho, al cuadrado. Y por ejemplo todo esto lo quiero multiplicar por otro número, pues por 3. Podría escribir directamente el número, aunque yo aconsejo que indiquemos el producto bien con el asterisco. Lo voy a dar desde el teclado, aunque no va a aparecer escrito un asterisco, directamente, como veis, aparece el punto de la multiplicación, que lo podría haber obtenido también desde el teclado, en el número 3, el puntito que hay ahí arriba. Bueno, pues por ejemplo vamos a multiplicar por 2. Bueno, quiero hacer esta operación, sin más, le doy a calcular, el símbolo igual, y me aparece el resultado de esta operación. Y como veis, como he comentado antes, me salta, me crea un bloque nuevo. Si yo quisiera seguir en este bloque, pues no tendría más que colocarme al final, darle al enter y me daría la opción de seguir escribiendo en el mismo bloque. Por ejemplo, vamos a escribir una fracción, bueno, que yo sé que se puede simplificar, una sencillita, 4/6. Vamos a ver qué sucede. Nos imaginábamos que iba a simplificar esta fracción, así es, nos ha simplificado la fracción. Lo que no ha hecho es dividir 4 entre 6. ¿Cómo conseguir que divide a 4 entre 6? Bueno, pues en realidad tenemos varias opciones. Por ejemplo, voy a escribir otra vez la fracción y ahora o el numerador o los dos, pero con uno es suficiente, lo ponemos en forma decimal como 4,0. En este caso la coma se consigue con el punto, entre 6. Bueno, si ahora le damos, nos aparece la expresión decimal de este número. Bueno, no todos los decimales. Si contamos aquí tenemos 5 cifras decimales, en la parte entera un 0, es decir, 5 cifras significativas, que en principio es lo que tiene por defecto. Si yo quisiera que me indicara el resultado con más cifras decimales, tendría que cambiar la precisión, que es el comando que nos da esto. Pues, por ejemplo, lo voy a colocar antes de esto. Precisión con acento importante. Uy, perdón, en mayúscula no. Minúscula. El comando es precisión, como he dicho, con acento en la O. Y como máximo acepta 15 decimales, bueno, 15 cifras significativas, mejor dicho. Y vamos a ver qué sucede ahora al volver a ejecutar esto. Bueno, me devuelve aquí un 5 y vamos a la zona de mensajes. Dice: el valor de precisión ha cambiado de 5 a 15. Y ahora al volver a calcular 4 entre 6, bueno, 4,0 entre 6, como veis, nos da más. Bueno, no os voy a contar, son 15, ya que este es un 0. Y bueno, pues aquí nosotros, ya viendo esto, sabemos que, bueno, y antes también, ¿no?, que es un número periódico puro, pero igual los chavales no sabrían decir si realmente esto es 6, 6, 6, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder conseguir un número periódico? Bueno, pues podemos utilizar el método que realmente explicamos en clase, ¿no?, de dividir 4 entre 6, ir sacando decimales y viendo que el resto se va repitiendo, con lo cual el siguiente decimal va a ser el mismo. Para hacer la división que acabo de comentar, tenemos este comando en la pestaña operaciones, división euclidiana, y bueno, pues vamos a hacer 4 entre 6. Bueno, le damos al igual, ejecutamos y nos devuelve aquí el cociente, que es 0, y el resto, que es 4. Bueno, pues nosotros sabemos que para bajar, para sacar una cifra decimal, tendríamos que bajar aquí un 0, es decir, que lo que tendríamos que hacer es
otra división